Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén increíblemente bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente está sacudiendo los cimientos del mundo del entretenimiento turco y créanme, no es para menos. Hablamos de chismes, de drama, de lo que parece ser una guerra abierta entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, esos nombres que tantos de ustedes adoraron en la pantalla, ahora parecen estar en bandos opuestos, y lo más impactante es que hay audios filtrados que lo demuestran. Si eres fan de la actuación turca de estas dos celebridades, o simplemente te encanta el drama detrás de cámaras, quédate porque este vídeo te va a volar la cabeza. Antes de sumergirnos en este torbellino de información, les pido un favor muy grande. Si aún no lo han hecho, consideren seriamente darle a ese botón de suscripción. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y a estar al día con las noticias más jugosas del espectáculo. Y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, agárrense porque vamos a desmenuzar esta historia que está dando tanto de qué hablar. El corazón del asunto, como bien lo indica el título, son unos audios filtrados que supuestamente revelan una tensa relación, o mejor dicho, una ruptura muy poco amigable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que su química en la serie Senkalkam traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Durante meses, su romance fuera de cámaras fue la comidilla de todos, una historia de amor digna de las novelas que protagonizaban. Las fotos juntos, los viajes, las declaraciones de amor, todo parecía idílico. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la realidad a veces dista mucho de la fantasía que proyectan. Y ahora, estas filtraciones. Se trata de conversaciones telefónicas, o fragmentos de ellas, que han comenzado a circular por redes sociales y por algunos medios de comunicación turcos, y por supuesto, ya han llegado hasta nosotros. En estos audios, se escucha a lo que muchos identifican como las voces de Hande y Kerem en discusiones bastante acaloradas. Las temáticas que se abordan en estas supuestas conversaciones son variadas, pero giran en torno a diferencias irreconciliables, a reproches mutuos y a una clara desilusión por parte de ambos. Uno de los puntos que más resuena en estas filtraciones es la diferencia en las expectativas de futuro que tenían los dos actores. Por un lado, parece que Kerem Bürsin en su momento mostraba un gran deseo de consolidar la relación, de dar pasos más serios, quizás pensando en un futuro juntos más allá de la fama y la actuación. Mientras tanto, los audios sugerirían que Hande Erçel, en ese momento, podría haber estado más enfocada en su carrera, en proyectos internacionales, y quizás no estaba lista para comprometerse al nivel que Kerem deseaba. Esto, amigos, es un clásico conflicto que hemos visto una y otra vez en relaciones, y más aún cuando dos personas están en la cima de su popularidad. Otro aspecto que emerge con fuerza es la supuesta intervención de terceros o la influencia de terceros en la relación. Se habla en los audios de consejos de amigos, de presiones de sus equipos de trabajo, e incluso, se deslizan comentarios sobre posibles celos o malentendidos que habrían sido exacerbados por personas ajenas a la pareja. Esto es algo que a menudo sucede en Hollywood y en cualquier industria donde la fama y la exposición pública son tan elevadas. Los agentes, los publicistas e incluso los compañeros de trabajo, pueden tener intereses y opiniones que terminan afectando las relaciones personales. Lo realmente impactante de estos audios es la crudeza con la que hablan. No son declaraciones medidas para la prensa, ni comunicados de prensa cuidadosamente redactados. Son conversaciones privadas con palabras más directas, con emociones a flor de piel. Se escuchan frases como "no entiendes lo que estoy pasando", "siento que no me apoyas en esto", o "ya no reconozco a la persona de la que me enamoré". Este tipo de lenguaje tan humano y vulnerable es lo que ha hecho que estas filtraciones se vuelvan virales y generen tanta empatía y controversia. Por supuesto, como siempre ocurre en estos casos, hay un debate enorme en las redes sociales. Por un lado, están los fans que defienden a capa y espada a sus ídolos, acusando a quien haya filtrado los audios de mala fe y de querer dañar la imagen de Hande y Kerem. Argumentan que son conversaciones privadas y que nadie tiene derecho a invadir su intimidad. Entiendo perfectamente esa postura. Es difícil ver a las personas que admiramos pasando por momentos tan difíciles, y más aún cuando su vida personal se expone de esta manera. Pero por otro lado, hay quienes ven estas filtraciones como una forma de entender mejor la verdadera naturaleza de la relación, de ver que detrás de las cámaras y de las sonrisas perfectas hay seres humanos con sus propios problemas, sus propias luchas y sus propios dolores.
Y para algunos, esto incluso podría humanizar aún más a Hande y Kerem, mostrando que también ellos experimentan decepciones y frustraciones. Las consecuencias de estas filtraciones ya se están sintiendo. En primer lugar, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que ya venía tambaleándose, parece haber llegado a un punto de no retorno. Si es que no lo había hecho ya. Los rumores de su ruptura se intensifican y ahora, con estos audios, parece que la explicación de su separación es mucho más dolorosa y complicada de lo que se imaginaba. Además, esto plantea preguntas serias sobre la seguridad de la información en el mundo del espectáculo y sobre la ética de filtrar conversaciones privadas. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Qué tipo de persona haría algo así? Y lo más importante, ¿cómo afectará esto a la salud mental y a la carrera de Hande y Kerem? Analizando los audios, podemos notar ciertos patrones en las discusiones. Parece haber una falta de comunicación profunda en momentos clave. Uno siente que el otro no lo entiende, y eso genera resentimiento. También se percibe una diferencia en cómo abordan los conflictos. Quizás uno es más confrontativo y el otro más evasivo, o uno busca más el apoyo emocional y el otro se cierra. Estas son dinámicas que, repito, son muy comunes en cualquier relación humana, pero que se magnifican cuando estás bajo los reflectores. También es importante considerar que estos audios, si bien pueden ser reveladores, son solo fragmentos. No tenemos el contexto completo de todas las conversaciones, ni sabemos las circunstancias exactas en las que se dieron. Es posible que haya malinterpretaciones, que se saquen frases de contexto, o que simplemente reflejen un mal momento puntual y no la totalidad de su relación. Sin embargo, la carga emocional que transmiten es innegable. Desde el punto de vista de sus carreras, esto podría tener un impacto significativo. Hande Erçel está en un momento crucial de su carrera, con proyectos internacionales en puerta. Kerem Bürsin también ha estado explorando nuevas oportunidades. Una controversia de esta magnitud podría desviar la atención de su trabajo, generar especulaciones innecesarias, e incluso afectar la percepción del público hacia ellos. Por otro lado, también hay quienes piensan que este tipo de publicidad, aunque negativa, puede ser una forma de mantenerlos en el ojo del público. Las noticias sobre ellos, sean buenas o malas, siempre generan interés. El tema es hasta dónde llega el daño. Lo que sí está claro es que la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que comenzó como un cuento de hadas para muchos, ha tomado un giro inesperado y doloroso. Estos audios filtrados son la prueba de que, detrás de las grandes historias de amor de la pantalla, hay realidades complejas y a veces difíciles. Hemos analizado la naturaleza de los audios, las posibles causas de la discordia, el impacto en sus carreras y la reacción del público. Es un panorama complicado y, francamente, una situación muy delicada para los dos actores. Y con esto llegamos al final de este vídeo, donde hemos desgranado la impactante noticia de los audios filtrados entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que parecen confirmar una guerra silenciosa y dolorosa entre la pareja. Hemos visto cómo las diferencias en expectativas, las posibles intervenciones externas y la cruda comunicación han marcado el fin de su idílica relación. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que estas filtraciones son una invasión a su privacidad? ¿Les sorprendió la intensidad de las supuestas discusiones? Dejen sus opiniones, sus comentarios, sus reflexiones aquí abajo. Queremos leer sus puntos de vista y generar un debate respetuoso. Y si este vídeo les pareció intrigante e informativo y, por qué no, un poco polémico, les pido un favor enorme, denle un gran like a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo. No olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias y análisis del fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.